Educación es la clave del éxito de los países y políticas gubernamentales bien manejadas y bien planeadas. What percentage of sales is the inventory that you handle manufacturers when you buy if you have a huge inventory stock? This means that how many times are they able to rotate their inventory vis-a-vis sales levels? Tengo que tratar de pensar en esta pregunta. Ojalá que yo supiera bien sobre este tema. Por ejemplo, yo sé que las personas detallistas me han dicho que para sus almacenes necesitan tener unos inventarios de 3 a 4 meses para poder manejar sus negocios. Creo que esta sería una buena cifra también para los fabricantes, porque los vendedores al detalle, si necesitan inventarios de 3 a 4 meses, yo creo que los fabricantes necesitarían un inventario de más de 3 a 4 meses de capacidad de inventario para poder manejar esta rotación tan grande. We have another question related to hiring and contracts, specifically for the port or the ports. How do you hire your personnel? Is this based on a permanent contract or temporary contract, or you have variable contracting modes? En cuanto se refiere a la contratación de personal portuario, nosotros tenemos esto dividido en dos partes. La parte administrativa del puerto actualmente la hace el gobierno. Quiere decir que son empleados gubernamentales. Usted tiene que aprobar ciertos exámenes establecidos por el gobierno para poder hacer esta selección, y esto es un contrato permanente de toda la vida, pero inclusive en su carrera gubernamental, trabajando toda la vida con el gobierno, usted tiene que tomar ciertos cursos de actualización y de capacitación para poder usted tener una licencia para poder tener sus calificaciones profesionales, y tiene que estarse actualizando. La forma de trabajo es trabajo permanente, pero usted para ser promovido a cargos importantes necesita conocimientos técnicos y profesionales, debe estar permanentemente actualizado. Ahora, en cuanto a los trabajadores del puerto, son por contrato, y aunque son contratados, el costo de administración es a través de oficinas gubernamentales, o sea que existen las normas en relación a los contratos. Existen diferentes tipos de contratos, incluyendo las diferentes personas que manejan el equipo. Ese es un tipo de contratación, o otras personas que ayudan a cargar y descargar los barcos. Estos tienen otros contratos. Yo no creo que exista un contrato vitalicio para todos los trabajadores en esta área. Principalmente los contratos son de 2 a 3 años, y luego estas personas tendrían que renegociar las condiciones de las personas que trabajan en el muelle y en el puerto. With respect to education, what is the role of universities in the subject of research and development of industry in Taiwan? Okay, he wants to know about. Le, you could not hear? Okay, ¿le puede hacer la pregunta que ya no alcanzó a escuchar cuando le traduje? ¿Qué papel juegan las What universidades is the role
played by universities in the subject of research and development focused to industries? Gracias. La universidad es una parte muy importante del Círculo de Investigación y Desarrollo para nosotros. Actualmente en Taiwán tenemos dos universidades especializadas en el tema de investigación marítima y otras universidades en las cuales también tenemos lo que se llaman centros de incubación de empresas para colaborar con el gobierno. El gobierno tiene un instituto de investigación y desarrollo que trabaja conjuntamente con las universidades para el desarrollo de las técnicas requeridas para el área de logística, de transporte y marítima para poder satisfacer las necesidades de las industrias y las compañías. Y una vez que las investigaciones son realizadas, estos centros de incubación transfieren la tecnología a las compañías que la requieren. Por lo tanto, la universidad juega una importante labor de investigación en el sistema debido a que las universidades a veces carecen de la experiencia práctica. Es por ello que el gobierno establece lo que se llama el Centro de Incubadoras para poder colaborar con las universidades. We have another subject related to communication to Latin American countries who would be interested in doing business with Taiwan. The question is as follows. What is the translation system that you use to be able to translate documents into Spanish to be able to talk to customers in Latin America? Es una pregunta interesante. En cuanto a lo que yo sé, debido al español, yo creo que ustedes hablan el mismo español que en cualquier otra parte. En cuanto a qué sistema de traducción utilizamos básicamente, yo creo que nosotros seguimos el sistema de España, porque nosotros tenemos muchas traducciones relacionadas con España y también con las regiones de América Latina. Tenemos personas de Argentina, tenemos personal de Paraguay, personas de Panamá, trabajando en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ayudándonos con los documentos de español. O sea que espero haberle contestado a su pregunta. Thank you very much. Yes, you have responded. And the last question now, related to ports. How long does it take for a truck since it arrives to the port to deliver a container or to pick up a container? Once that the truck arrives to the port, how long does it take for the truck to be ready for the next duty again? A mí me parece que lo que usted me pregunta es primero, ¿cuál es el tiempo de preparación en el muelle que tiene que esperar el camión para cargar el camión? Si reconozco la pregunta, usted me pregunta sobre el procedimiento relacionado con aduana. Normalmente tomaría 2 días, 3 días. Si usted tiene toda la documentación preparada, no le toma sino 2, 3 días. Además, todas las agencias de aduanas de Taiwán tienen un computador conectado con aduana. Ni siquiera tienen que ir a la oficina, directamente por email mandan todo. Hay un sistema muy ágil para las agencias de aduana para conectarse con la aduana. O sea que si usted tiene todos los documentos listos antes de que llegue la carga, usted puede presentar los documentos antes de que llegue la carga y le puede tomar un día.
de tal manera que su camión pueda descargar rápidamente del barco. No más de 3 días, en todo caso, cuando todos los documentos están listos, de 1 a 3 días. Thank you. That would be pertaining to customs, but the factual activity, the truck as such, just loading and unloading, how long does it take in hours or days to do the proceeding of loading or unloading a truck? No sé la respuesta porque nunca he investigado esta parte, pero de acuerdo a lo que le puedo decir, un artículo que yo leí en Taiwán comparando a Taiwán con Singapur y Hong Kong, nosotros tenemos el sistema más eficiente de carga y descarga en comparación a los otros puertos, pero si les interesa en detalle concretamente cuántas horas, comuníquese conmigo por fax o por email y le voy a buscar la respuesta, porque actualmente solo le puedo decir que es más rápido que cualquier otro muelle en Asia. Kaohsiung es el más rápido. Thank you so much, Sabrina, for your excellent presentation and participation. We would like to give you a token of appreciation in the name of Andy and our city. Rafael Flores Barajas, él es el director de IAC, Instituto de Automatización de Colombia, para conocer las perspectivas y el futuro de la logística en Colombia. E inmediatamente vamos a tener el segmento de preguntas coordinado por el señor Diego Osorio. Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, bienvenido. ¿Listo? Oye, puedo usar indistintamente los dos, ¿cierto? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Ahí me voy a mover un poquito. ¿Cuál es aquí? Listo. Mil gracias. Voy a tratar en la media hora que me corresponde de hacerles una presentación sobre lo que podría ser en términos muy generales, y esa circunstancia de que sea en términos muy generales para que ustedes tengan un dibujo general sobre el tema, pues me coloca en el riesgo de no profundizar en algunas de estas materias. La primera advertencia que debo hacer es la de que evidentemente en Colombia no es fácil hacer el balance sobre el estado de la infraestructura, advirtiéndoles a ustedes que voy a limitar mi conferencia o mi charla a lo que hace relación a la infraestructura física, medio carretero,
ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y tangencialmente el tema fluvial, sin adentrarnos pues en lo que hace relación a la infraestructura en el campo de las telecomunicaciones, sector de hidrocarburos, petroleros, sector energético. Hay una serie de cifras que no tienen origen en estudios hechos propiamente en el país. Son estudios adelantados y muchas veces con enfoques eminentemente sectoriales, de manera especial por la banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento. Aquí, en este panel de entrada, aparecen unos datos protuberantes que de alguna manera muestran en términos simples, pero también muy contundentes, lo que nos pasa en materia de rezago, en materia de atraso en infraestructura física en Colombia. Este primer dato es realmente diciente, es un dato también alimentado por cifras de la propia banca multilateral, trabajos del Banco Mundial, en materia de infraestructura física de cara al fenómeno de globalización reinante en el mundo y específicamente de cara a la suscripción del TLC, contamos apenas con un quinto de lo que el país debería tener en este frente. Es evidente que si se mira hacia atrás el desarrollo de lo que ha sido la infraestructura física en Colombia, pues llegamos a la conclusión de que hay unas restricciones, o se han dado unas restricciones en el desarrollo del sector, fundamentalmente por razones geográficas, centros de producción alejados de los portales de exportación, de los portales más importantes en materia de comercio exterior, valga decir los puertos marítimos, y que en una primera fase del desarrollo del sector tuvo que construir ferrocarriles en montaña poco competitivos. Tenemos aquí un dato que es del año 95, no existe después de esa investigación hecha por el Departamento Nacional de Planeación en ese año una investigación adicional posterior, pero bastaría con que ustedes hicieran ahí hipotéticamente una proyección hacia finales del siglo de esa misma cifra o hacia la fecha de hoy, mediados del 2004, 1.500 millones de dólares por sobrecostos debido no solamente a las carencias desde el punto de vista de falta de infraestructura, sino también deficiencias en la calidad de la infraestructura. Hay otros indicadores, tenemos en Colombia no más de 400 kilómetros de doble calzada en la red primaria de carreteras, a pesar de que ha aumentado sustancialmente el tráfico vehicular y, por supuesto, tal vez la circunstancia más preocupante de todo este fenómeno de rezago, pues surge del hecho de que hemos trabajado con opciones que hemos ido desarrollando sectorialmente y de manera aislada y no complementaria, el ferrocarril, compitiendo con el modo carretero, etcétera, sin entender que había que instrumentar unos mecanismos de complementariedad. Tendremos que hacerlo en el futuro, por supuesto, ya asumiendo unos costos muy altos. Pasemos. Hay una pequeña historia que valdría la pena poner de presente, la apertura de los años 90, de alguna manera sorprende al país y lo sorprende no solamente por el hecho de que no habíamos desarrollado cabalmente nuestros sistemas de transporte, teníamos una red llena de cuellos de botella, deficiente, deteriorada en grado sumo, y nos forza el proceso de apertura a adelantar un revolcón que en materia institucional, dijéramos, produce unos resultados, pero esos resultados al mismo tiempo
en una muy buena medida son neutralizados por lo que hemos llamado algunos los factores neutralizantes, por ejemplo, sobreuso de la red vial a partir del incremento en el parque automotor, estimulado por el mismo proceso de apertura, o sea, aspectos positivos que incluso pues derivaron, como podremos verlo más adelante, en que la utilización de modos de transporte ya por parte del sector privado, o la operación de esos modos de transporte por parte del sector privado, como por ejemplo sucede con la concesión en carretera, nos permite afortunadamente tener una inversión en unos niveles más o menos importantes. Si no hubiera sido por el instrumento de la concesión, pues seguramente la inversión se hubiera ido al suelo. Pasemos el cuadro. Aquí hay unas observaciones muy simples. Ustedes saben que, como suelen decir los expertos, el país en los comienzos del siglo tiene una orientación magdalénica, para utilizar ese giro gráfico. Todo el sistema de transporte gira en torno al río Magdalena, todo el proceso está orientado hacia el puerto de Cartagena, y esto fundamentalmente pues debido a la circunstancia de que finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues es evidente que la debida o la extrema fragmentación del país en regiones pues obliga al país a adoptar esa especie de estructura centrifugal que está liderada por el río Magdalena y por la orientación del transporte básicamente al puerto de Cartagena. Pues viene un fenómeno adicional, también en los años 30, la bonanza cafetera de esa época genera no solamente unos ingresos, sino también unas demandas en materia de transporte, pero vuelve y juega. Todos los esfuerzos que hacemos en esa época en materia de inversiones están orientados a conectarnos con el río Magdalena, o sea, se hace un esfuerzo que finalmente deriva en que se conectan las regiones, pero una vez más el eje central es el río Magdalena, porque la conexión de las regiones es con el río Magdalena. La inauguración del Canal de Panamá y el desarrollo, o mejor dicho, el auge de ciudades portuarias del Pacífico en los Estados Unidos, pues estimula una circunstancia adicional en materia de desarrollo del transporte, pero la verdad es que cuando llega la apertura en los años 90, pues como ya lo había expresado en mis palabras iniciales, no sorprende el hecho de que estamos trabajando con una red concentrada en pocos corredores, en pocas carreteras y en pocas vías férreas o en vías férreas que incluso existen pero que están en mal estado. Antes de los 90, cuando aparece la apertura, podríamos decir que solamente se hicieron, dijéramos, 3 esfuerzos notables en Colombia en materia de desarrollo de la infraestructura vial. No están mencionados aquí, pero los recuerdo aquí verbalmente porque sé que además vale la pena que los tengamos en cuenta. Fueron la carretera Bucaramanga-Santa Marta, la carretera Medellín-Cartagena y el ferrocarril La Dorada-Santa Marta. Por supuesto, seríamos injustos si no tuviéramos en cuenta como un factor fundamental de desarrollo entre los años 50 y 90 la inauguración del aeropuerto del Dorado hacia finales de la década de los 50, que marca una revolución porque coloca a Bogotá como eje central de buena parte de la movilización del comercio exterior. Pasemos. Estos cuadros nos van, este primer cuadro nos hace una demostración muy sencilla de lo que significó a partir de la apertura el incremento de la inversión extranjera, incrementándose entre 1990 y 1997 en una suma muy importante. Pasamos de 500 millones de dólares en el 90 a 6.000 millones de dólares en el 97. Es una demostración de los empujes
que surgen en materia de inversión y los incrementos notables a partir del proceso de apertura. Aquí hay un fenómeno que vale la pena comentar, dijéramos, aparece también una circunstancia que vale la pena tener en cuenta, y es que superamos la dependencia del café en materia de exportaciones. Hacia los años 80, como ustedes recuerdan, el café representaba la mitad de las ganancias en materia de exportaciones. Empezamos a exportar en términos notables carbón, petróleo, níquel, oro, esmeraldas, flores y bueno, entre paréntesis, estupefacientes, porque ahí aparece una cifra que de todas maneras registra como factor notable en los consolidados. Una circunstancia importante para mencionar adicionalmente: cuando llega la apertura, solo los productos mineros usan una infraestructura realmente especializada, solo los productos mineros. Para los demás, en los años 90, por el contrario, más que ser un factor adicional de valor agregado de desarrollo, la infraestructura se les convierte en un obstáculo, como también termina convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo económico. Sigamos. Este tema de los puertos, supongo que lo han analizado ustedes aquí con detenimiento. Realmente el revolcón más importante en materia de resultados, lo sabemos los colombianos, surge de la presencia de los privados en la modalidad de las concesiones portuarias. Es incluso un factor que nos alienta a asumir una defensa filosófica muy erguida frente a incluso casi que intentos de estatizar de nuevo ese esfuerzo. Hemos tenido una discusión muy interesante con el propio ministro de Transporte, que no entiende que este experimento se protocolizó para que tuviera éxito. Al ministro suele preocuparle el hecho de que el mecanismo de las concesiones portuarias esté siendo exitoso, y por lo tanto quiere a veces el ministro, y está planteado incluso en un documento COMPES que está circulando confidencialmente, tratar de revisar el alcance de la contraprestación de los privados al gobierno, pero partiendo de una filosofía equivocada. Como el experimento ha sido exitoso y ha sido bueno, entonces miremos de qué manera reversamos en las condiciones filosóficas en que se suscribieron esos convenios entre el Estado y los puertos. Son cifras que ustedes conocen, cómo pasamos de manejar 6 toneladas en 1990 en los puertos para manejar más de 30 millones de toneladas cuando comienza el 2000. Los tiempos promedios en los puertos pasan de ser 2 días, los buques 2 días en los puertos por allá en los años 95, pasan de 10 días en 1990 para ahorrar un tiempo precioso y llegar a 2 días en 1995. El rendimiento de los barcos pasa de 500 toneladas en los años 90 para representar 2.700 toneladas hacia el año 1995. Lo más importante es tener en cuenta el aspecto de productividad y la circunstancia de que las tarifas, gracias a este esfuerzo de concesión en manos de los privados, cayeron en promedio en más de un 50%. Las carreteras. En los años 90 estábamos moviendo 50 millones de toneladas en las carreteras, pasamos a mover hacia finales de los 90 cerca de 90, 100 millones de toneladas, 1.400 vehículos en 1991 como tránsito promedio diario, para pasar a finales de los 90 a 2.300 vehículos tránsito promedio diario. Pero con paradojas. El caso de Buenaventura debemos mencionarlo reiteradamente, un corredor fundamentalmente hacia un portal fundamental para nuestro comercio exterior, que se mueve todavía con especificaciones técnicas de los años 70, cuando el flujo vehicular por esa carretera es 10 veces mayor.
hay unos datos que no están aquí en la gráfica, pero que menciono para que ustedes tomen nota, porque me parece que son bien importantes. Después de la apertura, la densidad en el tránsito en las vías intermunicipales creció cada año en un 16% por encima del PIB. Repito, la densidad en el tránsito de las vías intermunicipales después de la apertura creció cada año en un 16% más rápido que el propio Producto Interno Bruto. El modo carretero, en términos generales, aumentó su participación en el transporte de carga del 60% en los años 70 al 94% hacia el año 2000. Ferrocarriles. Aquí paso muy rápido por encima de una apreciación general que sé que genera controversia.